Buenas, ahora empezamos con la última clase de repaso. Esta vez vamos a ver cristalografía. En esta diapositiva podemos ver un prisma hexagonal con punta piramidal, típico que podemos encontrar en los cuarzos. Para definir un cristal tenemos que tener en cuenta que es un cuerpo sólido limitado por superficies planas que expresan externamente un ordenamiento interno regular. Los cristales no siempre desarrollan esas caras planas, pero sí van a tener este ordenamiento interno de sus átomos o iones que lo componen. Para poder analizarlos, vamos a tener en cuenta los elementos geométricos definidos por nosotros, que van a ser las caras, como los planos que la delimitan, las aristas, que van a ser intersecciones de estos dos planos, y los vértices, las intersecciones de las aristas. Para clasificar las caras vamos a tener las de tipo pinacoidal, que son aquellas que cortan a un solo eje, las prismáticas a dos ejes y las piramidales a los tres ejes. Los elementos de simetrías y las operaciones que los dan son aquellas repeticiones regulares que vamos a encontrar en los elementos geométricos. Entonces vamos a tener los ejes de simetrías dada por la operación de rotación, que son los patrones repetitivos que vamos a observar en una revolución o vuelta de 360 grados. La simbología van a ser los números y vamos a encontrar en los minerales 2, 3, 4 y 6. 5 o mayores a 6 no se encuentran en los cristales, y 1 es cuando estamos hablando de infinitas repeticiones. Los planos de simetría van a estar dados por la reflexión, y es un plano que duplica los elementos geométricos especularmente, o sea, como un espejo. Y el centro de simetría está dado por la inversión, que es un punto central por el cual eh, un extremo pasando por ese punto encuentra su homólogo en el otro, y se simboliza con la I o con un eje de rotoinversión 1, que es su equivalente. Para poder describir y orientar los cristales se utiliza una cruz axial que va a estar dado según la cantidad de ejes necesarios para analizar el cristal. Entonces, si tenemos 3 dimensiones, vamos a dar un eje A, B y C, independientemente de la longitud y de sus ángulos, que eso ya que eso puede variar. Pero hay sistemas como por ejemplo el hexagonal y el trigonal, que vamos a necesitar un cuarto eje que se va a insertar entre la A y la B, intercalando sus signos, que va a ser este eje D. El índice de Miller es una notación de cómo las caras cortan a los ejes cristalográficos. Entonces, si una cara corta al eje A, se llamará H o menos H. Si es B, si corta B, será K o menos K. Si corta el C, será L o menos L. En el caso de que exista el eje D, será I o menos I para el sistema hexagonal y trigonal. Y si es paralelo, o sea, no lo corta, será 0. Las formas cristalográficas son las caras o conjuntos de caras que se forman a partir de una cara inicial. Estas pueden ser cerradas cuando dan un cuerpo cerrado justamente a partir de las operaciones de simetría, y abiertas cuando necesitan más de una forma. Estas formas se notan entre corchetes. Estos son los ejemplos, por ejemplo, prismas, trigonal, tetragonal, hexagonal, o sus equivalentes en pirámides, pirámides trigonales, tetragonales o hexagonales. Estas son todas formas abiertas o formas cerradas. Tenemos bipirámide trigonal, bipirámide tetragonal, bipirámide hexagonal, romboedros, biesfenoides, escalenoedros y todos los cuerpos cerrados del sistema cúbico. Acá tenemos dos ejemplos que para un análisis más práctico vamos a tener un prisma bipiramidal y un cubo octaedro. Entonces primero vamos a orientar los ejes y analizar las caras que van a dar lugar a las formas. Entonces, una vez ubicados los ejes, vamos a tener, por ejemplo, esta cara del frente va a cortar al eje A, entonces va a ser H00. La cara piramidal, que en realidad como tipo de cara es prismática, como tipo de cara, pero genera una forma piramidal, una pirámide tetragonal. Y esta cara va a cortar a distinta distancia al eje A y al eje C, entonces va a ser H0L. Y si lo corta por abajo, HC0 menos L. En el caso del cubo octaedro vamos a tener una cara H00, eh, que va a ser la cara que corta el eje A, una cara, acá debería decir H, ya que
en el sistema cúbico todas las caras cortan a la misma distancia, entonces se va a usar la misma letra, entonces debería ser 00H, o esta cara de acá, que es la cara que va a dar lugar al octaedro, va a ser la cara HH, ya que corta a los tres ejes a la misma distancia y sería una cara piramidal. Acá tenemos cristalinos, vamos a tener tres grandes grupos, dado por la diferencia de longitudes de sus ejes, y lo que estaba bueno tener presente van a ser los elementos de simetría. Cada grupo tiene sus clases y cada sistema, perdón, cada grupo tiene sistemas, 7 sistemas, y cada sistema tiene clases, donde en cada sistema hay una clase holoédrica, que es aquella con mayor cantidad de elementos de simetría, y el resto de las clases meroédricas con menor cantidad de elementos de simetría. Por ejemplo, acá tenemos el hexaquis octaédrico, que es la forma de mayor cantidad de caras de la clase hexaquis octaédrica del sistema cúbico. Por último tenemos la notación de Hermann y Mugen, que es una notación simplificada que nos va a dar información en 3 posiciones según qué es lo que va pasando en los ejes. Para el grupo isométrico nos va a decir en la primera posición qué pasa en las caras, en el eje A, B y C. En la segunda posición la simetría ternaria, que es aquella que sale por los vértices, y en la tercera posición la simetría binaria, que es la que sale por las aristas. En el dimétrico, en la primera posición nos va a decir lo que pasa en el eje C, en el segundo en lo que pasa en A y en B, y en D si estuviese, y en la tercera posición en la simetría diagonal. Por último, en los grupos trimétricos, vamos a tener en la primera posición lo que pasa A, en la segunda lo que pasa a B, que hay que tener en cuenta que en los sistemas de grupo trimétrico, el eje B es el de mayor longitud, por definición, y en la tercera posición lo que pasa en el eje C. Así que bueno, eso es toda la parte teórica de cristalografía, y más adelante vamos a ver ejemplos prácticos de cómo analizar un cuerpo.